En Mateo 6, 22, 23, el Señor dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es puro o si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Este versículo, a mi modo de entender, es muy preocupante, porque Él nos está revelando que lo que hace que nuestro cuerpo sea lleno de luz no está tanto en el ritualismo de nuestra adoración, sino en cómo es que miramos el mundo. La forma en que percibimos la realidad, la forma en que miramos a los demás, e incluso la manera en que nos miramos a nosotros mismos, determina el grado de luz o de oscuridad que tenemos por dentro. Entonces, el Señor nos está diciendo que si queremos tener una buena espiritualidad, lo primero que debemos trabajar es la forma en la que miramos. Pero no únicamente la forma en la que miramos. También el Señor en diferentes lugares habló de el oír, de la importancia de ser prestadores de atención a lo que escuchamos y de tener un oído atento y un oído fino, porque también muchas veces cuando tenemos un oído malo o escuchamos de manera incorrecta las cosas, eso nos puede llenar de oscuridad y de tinieblas. Fíjate que hoy vamos a analizar 2 puntos de entrada a nuestro mundo interior que determinan el grado de espiritualidad, pero también determinan el grado de autoestima y por sobre todas las cosas, el grado de desarrollo de naturaleza divina que podemos alcanzar. Fíjate que ya Aristóteles, hace más de 2300 años atrás, él decía que la verdad es la pertinencia del entendimiento de la realidad. Tengo el machete acá. Todavía no me la sé de memoria, pero es una frase que repito mucho, o sea, la parafraseo mucho. Él dice que la verdad es la observancia pertinente de la realidad. Qué interesante. Fíjense que el entendimiento pertinente de la realidad te dice que no basta solo con ver la realidad, sino que hay que interpretarla de manera correcta. Debido a que nosotros abordamos el mundo desde la subjetividad de nuestras emociones, esto es lo que hace que la ventana del alma, que son los ojos, perciban la realidad de una manera o de otra. Esto quiere decir que nuestro yo interior determina mucho la subjetividad con la que vamos a mirar el mundo que nos rodea. Y esto aplica también a la forma en la que nos miramos a nosotros mismos. Si yo tengo una mirada distorsionada sobre mí mismo, sobre mí misma, y veo cosas negativas o lo que veo de mí no me gusta, obviamente que la realidad de quién soy se va a ver alterada y se va a ver afectada. Me va a ser difícil aceptarme como hijo o hija de Dios si yo tengo una mirada negativa hacia mí mismo. Psicológicamente hablando, se sabe que lo primero que construye el niño en su yo interior no es la autoestima, sino la autoimagen, la forma en la que se ve a sí mismo. ¿Y cómo construye esa autoimagen? En gran medida por cómo lo miran a él. La mirada de los adultos que lo están criando, la forma en que ellos se acercan al niño y lo tratan, terminará, determinando la forma en la que el niño el día de mañana se mirará a sí mismo. Los ojos que le miran se terminarán transformando en los ojos con los que se mira. Si los padres miran al hijo, de una manera negativa, por ejemplo, porque el niño es atolondrado, porque se le rompen las cosas, porque cuando va a tomar leche le pega un manatazo y la tira, eres tonto, eres torpe, eres inútil, eres imbécil, el niño se criará con esa mirada de sí mismo. Y el día de mañana se dirá, soy inútil, soy esto, soy lo otro. Porque los ojos que le miraron terminaron siendo los ojos con los que ahora se miran. Y eso determina mucho tu autoestima. Si tu autoimagen es incorrecta, la forma en la que te miras a ti mismo o a ti misma es incorrecta, es muy difícil que desarrolles una sana autoestima. Entonces, una vez que entiendes esto, que la autoestima se construye desde la autoimagen, lo primero que tienes que entender es cómo arreglamos la autoimagen. Y ya vamos a hablar un poquito más al respecto de este tema. Fíjate cómo conecta la psicología con lo que Jesucristo dice. Lámpara del cuerpo es el ojo. Si tú te miras mal, si tu ojo es malo y miras todo mal, todo tu cuerpo, todo tu ser interior estará lleno de tinieblas. Pero si tu ojo es puro y es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, fíjate que algo que determina tu autoestima está en la forma en que nos miramos. También la realidad será el fruto de cómo miramos la realidad. Como decía Aristóteles, ¿qué es la verdad?
es, digamos, la pertinencia en el entendimiento de la realidad. La pertinencia. Lo pertinente es como lo justo, lo correcto, digamos, lo propicio, la mirada objetiva de la realidad. Entonces, aquí comienza el primer punto. Si quieres desarrollar tu naturaleza divina, quieres sentirte un hijo o una hija de Dios, lo primero que tienes que entender es que para mirarte como tal, no te puedes mirar con tus ojos con subjetividad, tienes que mirarte con los ojos de alguien más. Y en esto tienes una gran ventaja y aquí viene la forma en que sanamos la manera equivocada de mirarnos. Tus padres te pudieron haber criado con una mirada negativa y tú terminaste tomando esos ojos para ti. Y hoy te miras con los ojos con los que te miraron. Pero el tema es que, gracias al cielo, existe un Padre Celestial, un Dios que está en los cielos y un Salvador Jesucristo que murió por ti. Y ellos tienen una mirada totalmente diferente a la que tú tienes de ti mismo y de ti misma. Ellos son los que tienen que ayudarte a sanar la manera en la que te miras. Y la única manera en que puedes lograrlo es aceptando la forma en la que Dios, tu Padre Celestial y tu Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo que te ama, te miran. Ellos son los que te darán la medida justa, sin subjetividades, de quién eres para ellos. Ellos te mostrarán la medida real y verdadera de lo que tú vales y de lo que tú eres para Dios. Ahí se acaban los matices y los bemoles. Dios no puede mentir. Lo que Dios te diga es lo que es. Dios no puede venirte con mentiras, no puede venirte con cosas que no son. Por ejemplo, un ejemplo personal. Siempre mi esposa, cuando ella hace una comida y me quiere agasajar, ella se pone muy exigente y ya le encuentra los defectos a su comida. Pero a mí me encanta la comida que hace mi esposa y no es mentira. Y cuando yo entro a comer, está riquísimo, pero ella está en exigente, ¿no? Que quiere que sea perfecto. Y ella dice, no, porque le faltó esto, o porque le puse de más aquello otro, porque se le siente mucho este condimento. Y yo digo, mi amor, está riquísimo. Y ella me dice, vos me decís eso porque me amas mucho. Por un lado, yo celebro que mi esposa piense que yo le digo que la comida está rica porque la amo y no la quiero hacer sentir mal. Porque de verdad lo último que quisiera hacer en mi vida es hacer sentir mal a mi esposa. Menos cuando ella me quiere agasajar. Pero ¿cuál es el tema? Yo soy objetivo y digo la verdad. Mis papilas gustativas me dicen que está riquísimo lo que estoy comiendo. Y no tengo necesidad de mentirle. Sin embargo, ya que mi esposa piensa que yo puedo llegar a mentir, porque los seres humanos podemos mentir, tenemos la facultad de hacerlo, podemos decir algo agradable para no ofender o no hacer sentir mal. Pero Dios no tiene necesidad de quedar bien con nadie. Dios no puede mentir. No tiene necesidad Dios de quedar bien contigo cuando Él te dice quién eres para Él. Por eso, algo que sana tu manera de mirarte, lo que va a empezar a reparar, esa autoimagen se empezará a reparar, empezará a reparar también tu autoestima, porque la autoestima está dañada por la forma en la que te miras, y la forma en la que te miraron. Cuando tú empieces a mirarte con los ojos de Dios, empezarás a valorarte más, a amarte más, a descubrir dones y talentos y a ver las cosas buenas que tienes en tu vida, además de tus debilidades y flaquezas. Y eso hará que desarrolles una sana autoestima, que sanes la autoestima y que la empieces a trabajar para hacerla crecer. Y eso empezará a repercutir en el sentimiento y en el concepto naturaleza divina. Muchos de nosotros no nos sentimos hijos de Dios por causa de nuestros pecados. No solamente que nos miramos al espejo y no nos gustamos, muchas veces no nos gustan nuestras debilidades y flaquezas, sino que nos miramos al espejo y al recordar nuestros pecados pasados, nuestras debilidades y flaquezas, nos cuesta creer que podemos ser llamados con semejante título. Por ejemplo, cada vez que el Padre presentaba a Jesucristo decía, he aquí mi Hijo amado, este es mi Hijo, escúchalo. Y yo sentirme hijo es como ponerme a la par de Jesucristo y jamás me puedo sentir a ese nivel, jamás puedo sentirme un hijo de Dios porque hijo de Dios es Jesucristo. Él es el modelo perfecto. Sin embargo, precisamente Jesucristo hizo algo por mí. Él murió en la cruz para que yo no tenga que sentirme tan en desventaja frente a la realidad de que no califico para ser llamado como hijo de Dios. Y Él murió para convertirme en un hijo de Dios, para ayudarme a hacerlo. Él dio su sangre para que yo pudiera recibir de Él su salvación, su perdón y su perfeccionamiento. Llegar a ser un hijo y una hija de Dios no es algo que se convierte en un día, es algo que lleva toda una vida y comienza sanando la forma en la que te miras, y mejor dicho, descubriendo la forma en la que Dios te mira, obteniendo los ojos con los que Él te mira. Y cuando tú veas cómo Él te mira, tú no podrás creer tanto amor. Cuando Él te haga sentir cómo es que Él te mira, eso sanará tu vida para siempre. Y eso empezará a sanar tu autoestima por dentro.
Entonces, poder recibir la mirada con la que Cristo te mira es el primer paso. Pero hay un segundo paso. Fíjate que también lo que escuchamos repercute mucho en nuestro yo interior y en esa luz interior. Fíjate que muchas veces nosotros nos sentimos miserables por dentro porque estamos escuchando ni más ni menos que al miserable. En el libro de Mormón, el profeta Lehi, en 2 Nefi 2, él describe algo de Satanás. Él dice que según las cosas que él había leído y aprendido de las Escrituras, él debía suponer que hubo un ángel que se rebeló en los cielos y que procuró lo malo ante Dios y que cayó del cielo, cayó en desgracia. Y esa desgracia hizo que se volviera miserable para siempre. Y dice Lehi, y debido a que se volvió un ser miserable para siempre, buscó igualmente la miseria de todo el género humano. Fíjate que Satanás es un ser miserable y que, debido a la miseria que trajo sobre sí por su propia desobediencia, ahora él busca que todo el género humano sea miserable como él. Entonces ahora viene el segundo punto. Si te sientes miserable por dentro, si cuando te miras no te gustas y aparte de no gustarte te sientes un ser miserable por causa del pecado y la desobediencia, me temo que tengo que decirte que estás escuchando más a Satanás que a Dios. Fíjate el siguiente relato. Más adelante en el libro de Mormón, en el libro de Alma, cuando se relata la conversión de Alma hijo, dice la historia que Alma hijo era un hijo rebelde de un profeta llamado Alma padre. Y este Alma padre había establecido una iglesia verdadera, y estaba predicando el evangelio, pero su hijo hacía todo lo opuesto. Él peleaba y contendía en contra de la iglesia que su padre había fundado. Pero mientras él iba de camino a destruir la iglesia, siendo pillada en el camino, un ángel se le aparece y le dice: Alma, a menos que tú por ti mismo quieras ser destruido, deja de perseguir la iglesia de tu padre. Dice que él cae como muerto y durante 3 días no pudo mover su cuerpo, pero estaba totalmente consciente en su interior. Y dice que lo consumía la culpa. Dice que sentía que su alma estaba ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Sin embargo, en ese estado de agonía interior, de agonía espiritual, dice que se acordó de que su papá había predicado muchas veces la venida de un Jesucristo, de un Salvador del mundo. Y dice que él concentró su mente y dijo: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que me hallo en hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y cuenta la historia que dice que en ese mismo instante, Alma testifica que lo invadió un gozo tan intenso como había sido su dolor. Dice que fue un tac, en un abrir y cerrar de ojos, dejó de sentirse terriblemente moribundo espiritualmente, dejó de sentir la amargura del infierno y pasó a sentirse lleno de gozo. Abrió sus ojos, recuperó su fuerza, se levantó de ese estado inerte en el que estaba y declaró que había nacido de Dios. Y a partir de ahí, Alma hijo se convirtió en un predicador de la palabra de Dios y se convirtió como el más fiel de todos los fieles y predicó hasta el día de su muerte a Jesucristo y su resurrección y su expiación. Esta experiencia tan poderosa nos enseña de que cuando escuchamos a Satanás y nos dejamos influenciar por él, nos sentimos miserables porque estamos comiendo de él. Pero si escuchamos a Cristo y escuchamos su palabra, empezaremos a sentir gozo. Como tú sabes, hay un conocido refrán que dice: dime con quién andás y te diré quién eres. Y yo voy a tomar la idea de este refrán que no comparto mucho. Porque fíjate que Jesucristo, muchas veces, él iba y se sentaba con los publicanos y los pecadores a comer. Y él no era ningún publicano y ningún pecador por estar con los pecadores. De hecho, él decía: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Entonces, no siempre estar con publicanos y pecadores te va a convertir en publicano y pecador. No siempre por andar con alguien vas a ser como ese alguien. Pero hay que tener cuidado. Claramente que uno tiene que tener cuidado de las amistades que elige para su vida, porque son muy influenciables. Cuando uno establece una amistad, establece un corazón, afectos, y lo que otra persona te comparte te puede terminar afectando si no es positivo. Pero ahora que dije esto, tomemos la idea del refrán: dime con quién andas y te diré quién eres. Cambiémoslo y digamos ahora: dime a quién escuchas y te diré cómo te sientes. Si te sientes miserable, es porque estás escuchando al miserable, vuelvo a decirte. No estás escuchando lo suficientemente a Dios. O, si estás escuchando a Dios, no le estás creyendo a Dios. Me vas a escuchar mucho en estos videos decir siempre esta frase: una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Santiago dice: creer en Dios creemos todos, aún hasta los demonios creen y tiemblan cuando aparece el nombre de Jesús. Pero creerle a Dios es una acción totalmente diferente.
Para creerle a Dios, tú tienes que tomar una decisión de decir, creo. Y dejas de obstinarte, dejas de pelear y dar cosas contra el aguijón de la verdad, de lo que sale de la boca de Dios en calidad de sentimientos hacia ti. Si Él ya te dijo muchas veces que te ama, y que te ama con un amor profundo y verdadero, ¿por qué te rehúsas a aceptar que eres un hijo y una hija de Dios? Si te lo ha dicho Dios y Él no puede mentir. Eso es creerle a Dios. Si Dios me lo dijo, ¿por qué he de dudar? ¿Por qué voy a dudar de lo que Dios me dijo? ¿Por qué voy a poner en tela de juicio? Entonces, debido a que Satanás es un ser miserable, él convida miseria a todos los que le escuchan. Y si te estás sintiendo miserable, me temo que a pesar de que estás leyendo las Escrituras, orando, ayunando, yendo a la capilla a renovar, o a la iglesia a renovar tus convenios de tomar la Santa Cena o al templo, a pesar de estar haciendo todas estas obras buenas, y estos ritualismos necesarios y poderosos que pueden ayudarnos a tener el Espíritu, si tú insistes en seguir escuchando a Satanás, no habrá forma de que el amor de Dios que hay en todas estas hermosas prácticas pueda penetrar en tu interior. Debes dejar que ese amor con el que Dios te habla todos los días, cuando Él te dice que a pesar de tus pecados eres su hijo y su hija, penetre en tu interior. Un día estaba viendo una película muy conocida que se llama El Padrino 2. Y resulta ser que en esta película hay un momento dado en el que el padrino está en el Vaticano, hablando con un sacerdote. Y el sacerdote, muy amorosamente, lo invita a confesar sus pecados. Imagínate, un sacerdote tratando de que un mafioso confiese sus delitos. Sin embargo, siendo creyente, el padrino siente el deseo de hablar de sus pecados y empieza a confesar con mucho dolor. Y en un momento dado, el sacerdote lo lleva a una fuente que hay ahí y saca 2 piedras que están en la fuente y dice, mire, ambas piedras están mojadas, pero déjeme que le muestre algo. ¡Pac! Las golpea y se parte una. Y al partirse, le muestra y dice, pero mire, la piedra por dentro está seca. Esta piedra está todos los días metida en la fuente, pero debido a la dureza de la piedra, no deja que esa agua bendita penetre y la ablande. Así somos todos. Somos como esa piedra que está en la fuente, siendo regada por el agua bendita del amor de Dios. Pero estamos tan endurecidos y obstinados en seguir creyendo que somos miserables, que no valemos la pena, y nos seguimos mirando y no nos gustamos, y seguimos renegando, que no estamos dejando que ese amor penetre en nosotros. Estamos bañados de todas las cosas bellas y buenas del Evangelio, pero no terminan de penetrar nuestra piedra para ablandarla por dentro. Y esto es lo que haces cuando tú crees en Dios, pero resistes en creerle a Dios cuando Él te dice una y otra vez a través de su Espíritu, cuando le oras, cuando le pides ayuda, cuando tomas la Santa Cena, que Él te ama. Entonces tienes que entender este concepto universal para sanar tu naturaleza divina y poder desarrollarla. Debes cambiar la forma en la que te miras y para eso te tienes que mirar con los ojos de Dios. En segundo lugar, tienes que empezar a escuchar más a Dios y no a Satanás. Si te sientes miserable, es porque estás escuchando al miserable, como Alma. Se acordaba de todos sus pecados y sus tormentos hasta que pensó en Jesús. Y cuando clamó el nombre de Jesús, inmediatamente se fue el tormento y apareció el gozo. Pero en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Fue instantáneo y nació de Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Alma le creyó. Otro profeta del libro de Mormón que revela que le creyó a Dios es Enós. Cuando Enós está todo el día orando, porque dice que él había salido a cazar bestias animales en los bosques, y las palabras que frecuentemente su padre Jacob había hablado con respecto al gozo de los santos y la vida eterna, penetraron su corazón y dice que su alma tuvo hambre. Y empezó a orar y clamó a su Hacedor. Y estuvo todo el día hasta que llegó la noche. Y dice que en el anochecer su voz por fin llegó a los cielos. Y Dios le dijo, Enós, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y Enós dice, y yo sabía que Dios no podía mentir, por lo que mi culpa fue expurgada. Fíjate algo, hay algo que la gente no entiende de este precioso relato de Enós. Dios le dijo, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Y Enós no dijo, no, pero es que mis pecados son tan graves, Padre, yo no sé si me vas a perdonar de verdad, porque mira lo que hice. No se puso por fiarle a Dios, dijo, si Dios lo dijo, ¿quién soy yo para discutirle a Él? Y mi culpa fue expurgada. ¿Por qué? Porque Enós hizo algo que muchos de nosotros los cristianos no hacemos. Le creyó a Dios cuando Dios le dijo, eres perdonado y serás bendecido. Amén, dijo Enós. Lo creo. Si Dios lo dijo, ¿por qué se lo voy a discutir? Me perdonó. Así que mi culpa fue expurgada. Porque Él la dejó salir. Él la expurgó cuando aceptó que Dios lo había perdonado.
Y esta es la tercera clave que te doy. Para sanar tu autoestima y tu yo interior, tienes que aceptar la verdad de Dios sin matices ni bemoles. Y si Dios te ha dicho que Él te ama y que eres su hijo y su hija, debes dejar de renegar contra la palabra de Dios que te ha sido revelada y debes de aceptar su voluntad. Di amén y expurga de una vez por todas tu culpa. Si Dios te dijo, te perdono, olvídalo. Deja que la culpa se vaya. Quiero terminar con una frase. Hay una frase que dice que la única puerta de entrada al cambio real y verdadero en la vida es la aceptación. La única forma en la que una persona puede cambiar es aceptando las cosas y la realidad tal cual es. Fíjate que Aristóteles decía que la verdad es la pertinencia en el entendimiento de la realidad. ¿Pero qué es la realidad? Por definición, la realidad es las cosas como son, sin matices ni bemoles, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿sí? No es un positivismo tóxico ni un negativismo destructivo. Es las cosas como son, con su lado bueno y con su lado malo. Pero debes entender algo. En Doctrina y Convenios 93-24 hay una definición de verdad. El Señor le reveló a José Smith que la verdad es las cosas como fueron, como son y como han de acontecer. Pero son las cosas como son, como fueron y como acontecerán. Entonces aquí te das cuenta de que la realidad es parte de la verdad. Por eso Aristóteles acertadamente dice que la verdad es el entendimiento pertinente de la realidad, no un entendimiento distorsionado de la realidad. Y la realidad es que tú eres un hijo y una hija de Dios. No es algo que tú tienes que decidir, que tú tienes que decir, yo creo que soy un hijo de Dios. Es algo que Dios ya lo estableció por naturaleza divina, porque el espíritu que hay dentro de tu cuerpo imperfecto es literalmente hijo e hija de Dios en el espíritu. Tu espíritu es un hijo literal y una hija literal de Dios. Y esa verdad no se puede matizar con subjetividades. Más allá de que te sientas miserable por escuchar demasiado al diablo, no cambia la realidad de que tú eres un hijo y una hija con un potencial divino, que si escuchas a Dios, que si te miras con sus ojos y le crees, cambiará tu realidad, tu luz y tu autoestima para siempre. El ojo bueno te llena de luz, esa luz te sana y esa sanidad, o sea, sana tu autoestima y esa autoestima ayuda a que sigas desarrollando y haciendo crecer en tu vida tu naturaleza divina. Esto es aunque usted ya lo sepa, porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo. Chao.